Pues vamos a darle la bienvenida a Melissa Bretón. Buenas Hola, noches, Jaime. ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por el programa, por tenerme aquí hoy. No, para nosotros es un placer. Tenemos entonces el informe del PNUD y la FAO. Así Es es. un informe donde ustedes hacen una evaluación del impacto de las visitas presidenciales. Te dejamos entonces, vamos a ver cómo surgió esto de las visitas presidenciales y su evaluación. Sí, efectivamente, como muchos saben, el programa de las visitas presidenciales es un programa que lleva el actual presidente, que inició poco tiempo después de su mandato, visitando diferentes comunidades del país. Tiempo después, se le pidió al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hacer una evaluación de los resultados, si había resultados, de estas visitas en la calidad de vida de las personas. A ese momento, cuando se hizo la solicitud, según el portal de presidencia, manosalaobra.do, se indicaba que habían 104 proyectos finalizados. ¿Qué quiere decir finalizados? En ese momento habían muchas más visitas, pero proyectos derivados de esas visitas eran 104. En primer lugar, ¿eso está dentro del mandato del PNUD y de la FAO? Hacer este tipo de evaluaciones. Bueno, efectivamente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es la agencia de todas las agencias del sistema que trata el tema del desarrollo y que ha venido impulsando en muchos países del mundo este tema de las evaluaciones, porque es una forma de conocer la eficiencia y la eficacia en las intervenciones que hace el Estado a favor de todas las personas. ¿Hubo técnicos extranjeros que se involucraron en esto? Efectivamente, por la gran cantidad de proyectos agrícolas, había un maridaje perfecto también con la FAO y tuvimos la participación de expertos de FAO México que vinieron un poco a apoyarnos en lo que era este proceso de evaluar proyectos de esta índole, sobre todo en zonas rurales y pequeños. Y México tiene una trayectoria de evaluaciones mucho mayores que la de nuestro país, que todavía la cultura para el tema de evaluaciones es limitada. ¿Cómo se seleccionaron los proyectos a ser evaluados? Mira, los proyectos se seleccionaron atendiendo 3 categorías básicas. La primera era que tuvieran un año en operación luego de la visita del presidente. ¿Qué significa eso? Bueno, si la idea era conocer el impacto, tenía que haber transcurrido un poco de tiempo para poder un poco ver el antes y el después. Ese fue el primer criterio y realmente con ese criterio la muestra se hizo muchísimo más pequeña porque habían muchos más proyectos en gestión. El segundo criterio era que estos proyectos a evaluar estuvieran en zonas de pobreza, por el entendido de que la idea era pues ver si estaba teniendo un impacto en las condiciones de vida de los más empobrecidos. Y la tercera era elegir proyectos que tuvieran una amplia participación de mujeres, por el tema de la importancia de la inclusión femenina en la vida económica, que es uno de los temas abanderados del PNUD, la equidad de género. ¿Cuáles proyectos, entonces, finalmente se evaluaron 50? Se evaluaron 50 proyectos que en ese momento, del total de proyectos concluidos, según lo maneja Presidencia, correspondía a casi un 50% del total de los proyectos finalizados a ese momento, que era abril del 2014. ¿Cómo se distribuyen esos proyectos? Porque Mira, no todos son iguales. No, efectivamente, las visitas han generado proyectos en muchísimos rubros, diferentes sectores. Hay proyectos que son agrícolas, productivos, tal como lo denomina Presidencia, los que son un poco con ese tema económico, de producción. Y luego tenemos unos que se llaman complementarios o comunitarios, que son obras de infraestructura, caminos vecinales y mejoras. De esos 50, 44 de los proyectos evaluados eran productivos y 6 eran colectivos. Dentro de los productivos, estos que generan actividad económica, hay una subcategoría y eso un poco depende de cómo se gestionan los recursos. La forma en que funcionan las visitas es que a partir de la visita, diferentes instancias como es el FEDA, como es el Banco Agrícola, apoyan la ejecución de esos proyectos a través del desembolso de recursos o la construcción de obras y cuando hay un desembolso de recursos se hace específicamente a asociaciones o cooperativas y las cooperativas definen cómo gestionan ese proceso o lo gestionan de manera individual, que le entregan directamente a los asociados, a los productores los recursos, o de manera colectiva, donde la gestión la hace efectivamente la asociación. Aquí veo que hubo 26 individuales
y 18 colectivos. 18 colectivos. Y 6 comunitarios. Y 6 comunitarios, que son obras y demás, hace el 50%. Dime una cosa, la distribución del ingreso de estos beneficiarios, ¿cómo es? Sí, si vemos un poco el perfil de quiénes son estas personas que se beneficiaron de esos proyectos, vemos que los beneficiarios de los proyectos individuales tienden a concentrarse en lo que es la línea de vulnerabilidad. Así es definida por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en sus más recientes cifras de la pobreza. Y los colectivos, que son aquellos donde los recursos son gestionados por la asociación, se concentran en torno a la línea de pobreza rural. Los montos de esa línea de vulnerabilidad, en línea de pobreza, estamos hablando entre 10.000 pesos y sería como la línea de vulnerabilidad. Y 4.100 y algo el área de pobreza rural. O sea que son segmentos, eso al mes, de ingreso per cápita al mes. Así es. O sea que son ingresos relativamente bajos, lo que serían los beneficiarios. Sí, efectivamente los beneficiarios apuntan hacia grupos pobres y vulnerables. Ahí en su pantalla pues, se puede ver entonces lo que serían los proyectos colectivos que son más, digamos, orientados, están más sesgados como a la línea de pobreza, sobre la línea de pobreza, y entonces los otros, los más individuales, que son ya productores un poco más establecidos, tal vez con alguna experiencia mayor en el rubro, como veremos a continuación en su desempeño, tienden a tener unos niveles de ingreso un poco más altos. Ok. Vamos a ver la distribución geográfica. Sí, los 50 proyectos evaluados se encuentran distribuidos en 25 de las 32 provincias del país. Y vemos una concentración en las regiones, según las define la ONE, Enriquillo, Cibao Norte y Cibao Noreste. Esto es los proyectos que fueron evaluados, 25 de la 32, sin embargo, la distribución está en todo el país. Efectivamente, y es importante resaltar que el 96% de esos proyectos se encuentran en zonas rurales. En términos económicos, la parte productiva, ¿cuáles serían las áreas donde se concentraría? Mira, la mayoría de los proyectos se concentran en el sector agrícola. Tenemos algunos de manufactura, otros de infraestructura complementaria, pero en su mayoría son agrícolas. O sea, estoy viendo que el 50% son agrícolas, veo que manufactura 10%, pecuarios 16%. 16% pecuarios. Agricultura 6%, sí, o sea, sí. que interesante. Así es, incursionando en otras áreas de producción importantes para nuestro país. Bien, ¿cómo se obtuvo? Explica, digamos brevemente, en qué consistió la metodología de evaluación y cómo se obtuvo la información para aplicar esa metodología. Claro, efectivamente, para poder un poco conocer la situación de los productores beneficiarios antes y después de la intervención, antes siendo previo a la visita presidencial y luego, como dijimos, por lo menos luego de haber transcurrido un año de haber iniciado el proceso, pues se elaboraron dos cuestionarios. Dos cuestionarios, o sea, tal vez nos retomamos un poquito hacia atrás, y es que con ese listado de esos 50 proyectos que teníamos con algunas informaciones donde se encontraban el número de beneficiarios, los montos, la actividad, nosotros sostuvimos reuniones con las diferentes instancias de gobierno que dan seguimiento y manejan estos proyectos. ¿Cuáles son esas instituciones? Que son el FEDA, que es el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, tenemos el Banco Agrícola, el IAD, la Dirección General de Desarrollo Provincial y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo. ¿Y esas visitas sorpresa quién la coordina? Se coordinan desde el Ministerio de la Presidencia. Hay una unidad, o sea, José Ramón Peralta, y su equipo que maneja la información de todas las visitas que se encuentra en la página manosalaobra.do. Perfecto, entonces sigue con el tema. Entonces, bueno, luego de esas reuniones que teníamos toda la información, nos fuimos al campo, pero para ir al campo necesitábamos saber qué información vamos a levantar. Bueno, nosotros se elaboraron dos tipos de cuestionarios, dependiendo de los proyectos. Como sabemos, hay unos proyectos que son productivos y otros complementarios. Y la idea era recabar información sociodemográfica de los entrevistados, información sobre el perfil de la actividad económica, condiciones estructurales del hogar y algunas variables económicas como eran la producción, la venta. Adicionalmente, todo esto para los proyectos productivos, se incluyó un ejercicio para conocer la percepción de los entrevistados sobre algunos elementos importantes del proyecto. Para los complementarios, la información también fue un poco relativa a las características sociodemográficas, aquí era el perfil de la población, de la comunidad que iba a recibir la obra y la valoración que tenían las personas sobre el proyecto. Y aquí es importante mencionar, Jaime, que era un poco también conocer
qué problema había venido a resolver esta obra. Un poco, es importante tal vez a modo de resumen que se hicieron alrededor de 3.000 entrevistas, se hicieron 50 grupos focales y un número similar de encuestas grupales. 3.000 entrevistas, o sea, entonces 3.000 encuestas, se aplicaron completas y completamente respondidas. Pero entonces, ¿en cuánto tiempo duró esto? Efectivamente, el proceso tomó alrededor de 1 año y 3 meses, 8 meses de trabajo de campo para ir a visitar. O sea, que esto comenzó hace más de 1 año, este proceso de evaluación. Efectivamente, el proceso empezó en el 2014. ¿Quién financió esto? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la FAO. Esto es un informe, un producto completamente financiado por las dos agencias. Vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento entonces vamos a comenzar a ver ya resultados de la evaluación del Programa de las Naciones Unidas y de la FAO a las visitas presidenciales. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.